Gabriel Garat, para entender un poquito, bueno, primero qué sensación queda, ¿no? Después de este encuentro. Gabriel, ¿cómo estás? Buen día. Buen día. Bueno, creo que las sensaciones son un tanto mixtas. Yo recuerdo las intervenciones anteriores del presidente Milei en foros internacionales, organismos internacionales. Recordad que venimos de diciembre de casi una cosa medio agresiva, de una puesta en escena bastante agresiva del presidente en el Foro Económico Mundial. Sí, Y ahora, si bien arranca su alocución ayer diciendo que él prefiere las verdades incómodas, ¿no? mm, Como haciendo referencia a su brutalismo en la comunicación, sí, después termina recurriendo un poco a la vía diplomática cuando dice que Argentina avanzará con o sin ellos, que es quizá una forma un poco más dentro de los canales de la diplomacia para decir, este es el camino que Argentina tomó y esperemos que el Mercosur acompañe. Creo que sí, quizá hay una suerte de recular en chancletas ahí de la presidencia, de por ahí entender claro. cómo tienen que ser llevados los mensajes a estos foros, en un foro que cambia ahora en la presidencia pro tempore, que se viene Lula con Brasil al mando, ¿no? Y Brasil que quiere meter algunas cosas dentro de ese tratado de libre comercio que representa el Mercosur, como por ejemplo el azúcar, y ahí se le presenta la Bueno, primera tensión al presidente Milei, ¿no? claro, y te iba a consultar porque tempranito habló el gobernador Osvaldo Jaldo respecto a ese tema, no vamos a permitir que se avance en ese sentido, dijo, por supuesto, porque Tucumán también, ¿no? En este contexto y después estos anuncios entra, ¿no? Con una tensión, en un riesgo también, con una actividad que es fundamental para nosotros. Bueno, ahí otra vez viene el pragmatismo a entrar a la cancha, ¿no? Un presidente que llega hablando de libre comercio total, que tiene que buscar bucear dentro de las herramientas institucionales que hay en el derecho internacional y en estos acuerdos, a ver cuál es el orden de relación que le conviene a Argentina también pensando en su mercado interno. Ahí Sí. Milei se debatirá entre demostrar ideológicamente por qué en algunas cosas el libre comercio o mayores grados de libertad en el comercio le convienen al país, como por ejemplo dirá, bueno, Chile, que está fuera del Mercosur, paga el lavarropa más barato que lo que paga Argentina, que está adentro, ¿no? Entonces Mm. ahí dirá, bueno, a los consumidores argentinos en términos agregados les conviene parecerse más a Chile. Ahora, si dentro de esa lógica de libre comercio ingresa el azúcar de Brasil, se habla de que están en riesgo más de 60.000 puestos de trabajo directos y Claro, claro. 150.000 indirectos en todo el NOA, lo que Sí, repercute en términos de condiciones humanas, pero también en términos de conservación de poder en un año electoral. por Entonces, supuesto. yo creo que ahí la ideología sí sirve como modo de ver el mundo y tiene que estar presente la ideología, no existe tal cosa como hablar de la desideologización de la política, ahora sí creo que tienen que primar primero los intereses nacionales en un sentido más amplio, ¿no? Y creo que ese es el debate que tendrá Milei, a ver qué es lo que hace primar, si su voz como líder de la libertad internacional o la gestión local, su relación con los gobernadores, los votos en la Cámara de Diputados a través de los gobernadores. Esa es la tensión ahora que veo yo. ¿Quién crees quiénes crees, ¿no? Que son las personas que pueden colaborar, digo, para lograr este punto medio en la gestión de Milei entre estos conflictos que se le presentan en un año electoral, como vos estás marcando? ¿A dónde se apoya o en qué debería apoyarse el presidente? Yo siempre resalto que Argentina es un país tremendamente heterogéneo y que sus regiones con distintos sistemas productivos responden de manera muy sensible, son altamente sensibles a Sí, las variables macroeconómicas y a los rumbos del país. Un tipo de cambio bajo, un tipo de cambio alto impacta de manera distinta en la ciudad de Buenos Aires que en la provincia de Tucumán e incluso dentro de la provincia de Tucumán con la provincia de Jujuy. mm, Ayer el presidente Milei, cuando habla de las diferencias de modelo, habla de que siempre hay ganadores y perdedores. Y es algo que es paradójico porque es algo que parece no reconocerse dentro de los cambios de modelos económicos internos. No lo hemos mm, escuchado a Milei hablar de quién está ganando con este nuevo modelo económico en Argentina. No obstante, sí lo hizo ayer en el marco de su discurso de cierre de su presidencia pro tempore. ¿A qué voy con esto? En la medida en que Milei empiece a reconocer y a tener que, al menos públicamente, proclamar estas flexibilidades dentro de su discurso, creo que los actores intermedios, quizá algunos negociadores, habrá que ver qué juega Catalán en todo esto, cómo es la relación con el gobernador, para sí, decirle, viste esto que vos reconociste en el plano internacional, bueno, en el plano local pasa lo mismo, exacto, ¿no? claro. No da lo mismo cualquier grado de apertura económica, no da lo mismo cualquier condición. Ahora, sí creo yo
que hay un escenario de acá hasta octubre donde el presidente tiene una hiperminoría que ni siquiera les permite proteger, tiene un tercio de la Cámara de Diputados. Ahora distinto será cuando en octubre, probablemente acompañado por esta baja de la inflación y una imagen del presidente que sigue fuerte, Milei gane la cantidad de diputados suficiente para empezar a protegerse institucionalmente y tenga más margen de maniobra por sobre quien yo entiendo tiene mucho grado de influencia como actores de veto hoy, que son los gobernadores a través de sus diputados. Entonces, habrá una negociación de acá hasta antes de las elecciones y luego de las elecciones, cuando la composición de la Cámara de Diputados cambie, creo que ahí hay un nuevo panorama, ¿no? Y hablando de panoramas, ¿qué mirás de lo local, ¿no? El gobierno provincial, la figura de Osvaldo Jaldo, esta cuestión que, bueno, ya empieza a distanciarse, por supuesto, del gobierno nacional. Siempre se destaca, bueno, por un lado está lo institucional, por otro lado lo político, pero bueno, se empiezan a hacer marcadas, ¿no?, las diferencias. Bueno, yo creo que hace un tiempito lo hablábamos acá en la Gaceta, esto de, bueno, lo que Jaldo peleó por parecerse a Milei en todo este tiempo para aprovechar esa imagen y ese viento de cola de cambio que le permitió sacarse de encima a unidades económicas como la UNREL, que le permitió hacer algunos recortes, que le permitió sacar este retiro voluntario, digo, cosas que le fueron sumando puntos dentro de la ola libertaria nacional al peronista Jaldo en Tucumán. Ahora tiene que empezar a diferenciarse, como bien decías vos. Entonces, en esa diferenciación, yo lo que creo es que van a empezar a aparecer discursos que hay que ver si la ciudadanía no los toma como dentro del marco de la campaña. Es decir, la gente está acostumbrada a que en época de elecciones se digan cosas que en otro contexto no se dicen, que se tomen medidas que en otro contexto no se dicen. Entonces, mientras más te acercas a las elecciones, más creo yo que el electorado nota eso, como, bueno, esto pasa porque se vienen las elecciones, ¿no? Claro. O sea, hay que ver cuánta autenticidad. Hay más análisis, decís vos, en el electorado hoy. Está empezando como a interpretar mejor los mensajes. Sí, claramente. Yo lo que creo es, la gente ha cambiado las perspectivas, los miedos que tenía con respecto al principio de año. Si vos vas a las encuestas más importantes a nivel nacional al principio de año de los sentimientos de la población, todavía se hablaba de, por ejemplo, la inflación como algo que que generaba algo de miedo, de ruido, y la inflación habiendo bajado tanto y estando ahí medio pisada, alrededor del 1,5%, cambia la perspectiva de la gente, el público es muy ingrato, como en el teatro, en la política, y de repente parece que empieza a aparecer, bueno, el miedo a no conseguir trabajo, el miedo a que me echen de mi trabajo. Entonces, todas esas cosas, fíjate cómo Jaldo las va acomodando y de repente busca apurarse con esta contratación directa para el Procrear, y se habla de 7.000 puestos de trabajo, una matriz de trabajo de Tucumán bastante precarizada y primarizada, donde la construcción tiene mucho peso en el empleo agregado total. La paralización de la obra pública, que fue algo que Jaldo no se pudo oponer porque era de esas cosas que venían dentro del combo Milei. Bueno, ahora dice, bueno, Tucumán sí apuesta a la obra pública y mete plata ahí. Entonces, con esos gestos que se parecen más a lo tradicional, a lo que entra dentro de las cosas que hace la casta, como cortar cintas en año de elecciones, bueno, Jaldo va tratando de volver un poquito a esa línea y de ir leyendo las encuestas para ver a qué otras cosas se va sumando, ¿no? A la mano dura que por ahí se promueve desde el gobierno nacional, a un poco de intransigencia por ahí con algunas cosas de la política local. Entonces, es muy fino el equilibrio entre parecerse y diferenciarse, ¿no? Sumarse a la ola de estas cosas nuevas que parece que a la gente le gustan y mantener algo de autonomía local. Y te hago la última pregunta porque no me quiero correr mucho del electorado. Viene pasando, si bien son cosas distintas, pero que en las elecciones la participación es muy menor, ¿no? En cuanto a la cantidad de gente que va a las urnas, ¿no? Y participa de todo el proceso. ¿Qué tenemos que mirar ahí? Primero, la baja normal de participación dentro de elecciones que son de tipo legislativas. Ahora, decíamos eso, que baja normalmente el caudal de votos en la legislativa, pero ya hemos tenido algunas elecciones donde se disputaba el Poder Ejecutivo, digamos, los gobernadores, como hemos tenido en Formosa, pero ahí también la participación ha sido un poco más baja que lo esperado. Yo lo que creo es que hay una saturación de la gente con respecto a lo que hace la política. A modo personal, lo que yo veo es la gente cada vez tiene que tender más hacia el pluriempleo y hacia nuevas formas de buscar el salario, el sustento digno. Entonces, cada vez tengo más
menos tiempo disponible o menos predisposición para entender las cosas de la política que a veces son más complicadas. Claro. En este sentido, el presidente Milei busca sobresimplificar la realidad y te dice sos una cosa o sos otra. Quienes por ahí nos ponemos a leer más y nos investiga, sabemos que en la vida hay grises, hay un montón de grises y que son importantes y quizás las complejidades de la política están en esos grises. Ahora, lo que yo siento es que la gente, dentro de un año electoral, mientras más escenas como las del Congreso que vimos esta semana aparezcan, menos ganas tiene de participar. Dice, ¿por qué tengo que ir yo a votar para mantener esto que parece un circo, que parece una puesta en escena? Entonces ahí hay quizá un no entender, una pasada de rosca de parte del actor político, a mi modo de ver, que es que piensa que lo que pide la gente en este momento es conflicto y lío. Yo lo que creo que quiere la gente es que se solucionen las cosas de su vida diaria, ¿no? Totalmente. Parece una pavada, pero claro. no hay lugar para tanta espectacularización si eso no trae soluciones a mi vida concreta. Es decir, le aguantamos, dirá la gente, al peluca loco todas las cosas que hace porque me bajó la inflación. Ahora, vos que no hiciste nada por mi vida, no te pongas a gritar, no me interrumpas una sesión en el Congreso, no te metas en mi vida cotidiana, porque yo no veo que vos me hayas traído un beneficio concreto. Entonces, si se pasan de rosca en esto discursivo y no traen beneficios concretos, bueno, habrá cada vez más gente que dirá, yo no tengo por qué ir a votar para sostener esto, ¿no? Entonces, habrá que ver cuánto se juega con eso, porque el discurso dominante parece ser ese parece ser el tono, a riesgo de que empiecen a primar mucho los movimientos que tienen las gestiones locales, porque ahí sí la oposición, que viene alentando esta forma de comunicar, probablemente tiene menos aparato para mover a sus votantes en la provincia y ahí los gobernadores retomen un poquito de poder. Exacto. Gabriel, gracias por esta interpretación. A ustedes. Gracias, muchas gracias. Bueno, ahí estamos, hablando con Gabriel Garat, politólogo, por todos los temas, por supuesto, que tienen que ver con este presente político y electoral también. Anuncio importante, atención, quizá algunos ya lo